Primero, ¿qué tal, Federico? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Bueno, Buenas. Aurelio, el director de Aresco, un hombre que ha generado mucho ruido en esta semana, lo han llamado de todos lados. Pero bueno, a mí me parece muy interesante hablar con él, más allá de los números, ¿no? Si, es un poco la tendencia que él está viendo, porque la verdad que, bueno, las encuestas son un instrumento que, bueno, que como siempre puede fallar, que tiene un margen de error, pero bueno, Aurelio o ha afinado el instrumento o, por otro lado, también siempre juega el azar en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la verdad que de alguna manera pegó dos plenitos, uno en las PASO, que anticipaba que Milei estaba arriba, esto lo reconoce el propio Milei, que fue la gran sorpresa, y después en la elección general, que efectivamente decía que Massa podía estar arriba, y el día anterior anticipaba ya que estaba 5 puntos arriba Massa, ¿no? Y bueno, finalmente eso se dio. A ver, Federico, antes de hablar, quiero, eh, acá no te involucro, pero justo Martín Género de Clave Bursátil planteaba, bueno, lo que estaba viendo el mercado. Yo voy a mostrar un poco lo que el mercado está viendo en términos de encuesta, que es un poco el resumen que hace la consultora 1816 eh, respecto a las encuestas. Soy la consultora económica favorita de los bancos y obviamente cuando hizo el resumen de las encuestas antes de las PASO se equivocó de cabo a rabo porque por eso el mercado después ajustó tanto, digamos, todos se equivocaron respecto a lo que veían en las PASO. Pero hoy se está viendo un poco esto, que a ver si puedo mostrarlo, es esto lo que se está viendo eh, en este momento. Eso es esto, a ver si se ve ahí, un poco el resumen de las encuestas post-generales, ¿no? Hay tres que le dan a Massa arriba, ahí las están viendo. Eh, hay dos que lo dan por estrecho margen a Milei arriba. Después hace un promedio que obviamente no tiene ninguna consideración porque no hay ningún ponderador por pronósticos acertados ni nada, o sea que este promedio para mí no tiene ningún valor. Eh, pero bueno, por lo menos lo que plantea hoy 1816 es, no sé si esto es lo que están viendo los bancos o parte del mercado, pero es esto, ¿no? De que las encuestas dan principalmente arriba a Sergio Massa en un eventual balotaje, ¿no? Si bien hay alguna que lo dan arriba a Milei, hay tres para Massa, dos para Milei arriba, ¿no? Pero bueno, lo quiero sumar a Federico Aurelio. A ver, ¿qué es lo que vos estás viendo como tendencia, Federico, en este momento? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mira, nuestros datos no son coincidentes con ese cuadro. Sí, Nuestros datos están marcando que está algunos puntos arriba Milei respecto a Massa, pero con las siguientes salvedades. El escenario está absolutamente abierto, no son diferencias definitorias. Es muy difícil en un balotage, a no ser que haya una diferencia de más de 10 puntos, considerar que la elección está cerrada, porque por dos motivos, por muchos motivos, pero dos principalmente. Uno es que en el balotage los movimientos valen doble. Es decir, cuando generalmente crece uno, decrece el otro, porque obviamente son solamente dos candidatos, entonces de repente puede haber una diferencia de 5 puntos entre un candidato y el otro, y uno dice, 5 puntos, tiene que crecer 5 puntos. No, no tiene que crecer 5 puntos. Con que crezca 3 puntos, el que está 5 puntos abajo ya está, porque de esos 3 puntos es probable que la mayor parte sean del otro, y entonces ya recuperaste la diferencia. Y en segundo lugar, porque acabamos de transitar, y vos lo describías, tanto en la primaria como en la primera vuelta, movimientos de la última semana de 4 o 5 puntos. En la primaria, Milei creció 5 puntos en la última semana,
Y en la primera vuelta, en los últimos 3 días, no una semana, en los últimos 3 días, Sergio Massa creció casi 4 puntos. Entonces, si alguien cree que porque un candidato está 5 o 6 puntos arriba en un escenario de balotaje, la elección está definida, se está equivocando. La elección está absolutamente abierta. Ahora, ¿qué podemos decir de lo que estamos viendo hasta ahora? Que está Milei unos puntos arriba, es decir, que Milei no solamente recuperó los 7 puntos que tenía, que tuvo abajo en la primera vuelta, sino que está con alguna diferencia a su favor. ¿De dónde surge ese crecimiento de Milei? Del voto que votó a Bullrich, que si bien está claro que ese votante de Bullrich es el que tiene más predisposición a votar a Milei que a Massa, la magnitud de esa mayor diferencia a favor de Milei va a ser el que determina la elección. Es decir, Maxi, de acuerdo a nosotros, el eje de esta elección de balotaje es qué pasa con ese 25% que votó a Bullrich. ¿Por qué? Porque el nuevo votante, difícil que haya, ya creció 8 puntos de la primaria a la primera vuelta, 77, la gente está enojada, los candidatos, hay mucha gente que no le gusta ninguno de los dos, no veo que crezca demasiado la participación electoral. Siempre es muy difícil detectar la participación electoral porque la gente, casi todos dicen que van a ir a votar, a pesar de que después siempre hay un 20% por lo menos que no va. El votante de la izquierda fueron 2 puntos y pico, de ahí no creo que haya grande diferencia, puede sacar un punto a favor Massa, no mucho más. Con lo cual puede servir ante una paridad total como definidor del marginal. El votante de Schiaretti lo vemos más parejo y por lo tanto no va a ser el eje de las diferencias. Y aparte fueron 7 puntos y pico. Entonces, ¿dónde se concentra? Presumiendo de que Massa sostiene sus 37 puntos de la primera vuelta, que es lo lógico que debiera ser su piso de partida, y Milei los 30 puntos que tuvo en la primera vuelta, es la distribución de esos 25. Si en esos 25 puntos que votaron a Bullrich, Milei saca más de 7 puntos de diferencia a Massa, es el próximo presidente. Y si no le saca más de 7 puntos de diferencia, Massa va a ser el próximo presidente. Ahí está el eje. Y a vos te está dando que de esos 24, 25 puntos de Bullrich, hoy te está dando que Milei se puede llevar 18 puntos de esos 24, 25. Se puede llevar de la parte que vote, porque todavía no está claro cuántos van a votar, pero más o menos la relación de la diferencia que le saca a Massa es aproximadamente 11 puntos entre esos 25, es decir, supongamos que va el 20, bueno, entonces será, no sé, que saque 11 puntos de diferencia, será 15,5, 15,5 a 4 y pico, ¿no? Una cosa así. Depende, pero el caudal, pero lo importante es que veo que saca una diferencia de 11 puntos. Entonces, 11 puntos del menos 7 de la primera vuelta más 11 es lo que le estaría permitiendo estar más o menos 4 puntos arriba. Que reitero, 4 puntos. Es decir, ponele que fueran a votar, no sabes cuánto de Bullrich van a ir a votar, pero si sacó 24%. Y hay 11 puntos de diferencia que le saca sobre eso a Massa. Lo que estás diciendo es que Milei se puede llevar de esos 24 18 más o menos. Claro. 18 a 6 sería una cosa así. Más o claro. menos. Más o menos. 17 y pico a 6 y pico, una cosa así. Claro, es decir que con eso, bueno, es mucho, ¿no? Si lleva 17 puntos Milei, ya quedan 47 y Massa si se lleva 6 o 7 puntos queda abajo, digamos. Eso es un poco lo que vos estás viendo. Es que lo que estoy viendo y es lógico que pudiera pensar teniendo en cuenta las características de ese voto. Ese voto es un voto opositor, ¿no? Votó a Bullrich. Es decir, sí, que por ahí alguna confusión que se generó en la gente, yo lo observo respecto a las investigaciones, es Massa hizo una gran elección, hizo una muy buena campaña, una gran elección. Sacó 37 puntos, más de lo que estaba previsto. Ahora, en el dilema entre los espacios políticos fue la primer minoría, ganó por 7 puntos, una buena diferencia. Ahora bien, vamos a otro dilema, porque ese es el dilema de la primera vuelta. En el dilema del balotaje es 2 espacios políticos. Uno
es vinculado al oficialismo, que es el de Sergio Massa, y otro es la oposición. La oposición, ¿cómo le fue la primera vuelta? Ahí la oposición sacó 30 puntos de Milei, 24 de Bullrich, y una parte importante de Schiaretti es un voto opositor también, con lo cual, si uno lo evalúa desde la óptica de los ojos de valoración del balotaje, en la primera vuelta ganó el voto opositor. Entonces es lógico que ese votante de Bullrich, por más que no le encante Milei o no lo convenza, pero ayudado por la decisión de Macri y Bullrich de avalar públicamente a Milei, es que están masivamente acompañándolo a Milei. Y eso es lo que está permitiéndole a Milei recuperar la diferencia que había perdido en la primera vuelta. Ahora habrá que ver, la campaña prácticamente del balotaje ni se inició, falta un debate que puede ser relevante, habrá que ver qué transcurre de acá a los últimos días, sobre todo reiterando lo mismo que te decía antes, ojo con la última semana, que en los últimos 2 procesos electorales generaron movimientos mayores a los que estamos observando de diferencia entre los 2 candidatos. Fede, ahora me interesa hablar un poco respecto a eso, al voto opositor, y cuál debiera ser la estrategia ahí, pues vos lo que estás diciendo es, bueno, entonces la estrategia de Macri es acertada, que le está incorporando todo, y qué debería hacer Massa para neutralizar eso. Pero me está llegando una información, a ver si lo puedo poner, bueno, lo muestro acá del celular. Me manda un empresario muy importante. Me manda un comunicado institucional de la Fundación Mediterránea, que, bueno, ya va a empezar a repercutir en los medios. En el día de la fecha, viernes 3 de noviembre de 2023, los señores miembros del Consejo Directivo de la Administración de Fundación Mediterránea, reunidos, consideraron y debatieron sobre la continuidad del plan económico que se encargó al señor Carlos Melconian, y considerando que el mismo fue concluido en el mes de octubre 2023, el Consejo resuelve dar por finalizado el programa y el vínculo con el señor Carlos Melconian, agradeciendo profundamente la colaboración que ha brindado al equipo y a la institución. Es decir, prescindió la Fundación Mediterránea de los servicios de Melconian. Lo dejó libre. Que lo voy a agradecer. Es un empresario, pues la Fundación Mediterránea son los empresarios más importantes de la Argentina, los que están ahí en el consejo directivo de la Fundación Mediterránea. Bueno, no sé si es un dato político, no sé si tiene que ver con los problemas que tuvo Melconian con las escuchas y demás. No sé si tiene que ver con los guiños de Melconian supuestamente reuniéndose con Massa, o eventualmente que Massa lo pueda llamar para un equipo económico si Massa gana. Pero bueno, los empresarios ya no lo respaldan, no se muestran la Fundación Mediterránea. Evidentemente han decidido correrse del vínculo con Melconian porque consideraban que en este momento no era conveniente, ¿no? Pero bueno, esto es algo que salió recién. Claudio, fíjate en todo caso en cómo repercute esto. No sé si ya está en los medios, pero me lo acaba de mandar. Acaba de salir. No, en los medios no está. Todavía no está porque me lo acaba de mandar. Se nota que es alguien, viste, que es una empresa muy importante que está ahí en el Consejo Directivo de Fundación Mediterránea, y acaban una discusión interna, y bueno, lo sacaron a Melconian de la Fundación Mediterránea, ¿no? El Yeral que estaba dirigiendo, ¿no? Vuelvo ahí vemos, Claudio, a ver si podemos conseguir algo de información adicional con eso. Vuelvo con Federico Aurelio. Para vos, la estrategia de Macri le suma a Milei entonces o le resta? No, le suma porque nuevamente dentro de ese 25, casi 25% que votó a Bullrich, lo ven con buenos ojos a Macri, y por lo tanto, si no hubieran
declarado públicamente Macri y Bullrich que apoyaban a Milei, igual iba a haber una mayor vocación de voto dentro del votante de Bullrich hacia Milei respecto al de Massa, por lo que les decía, porque es la búsqueda del cambio, porque es la búsqueda de un voto opositor en contra de este gobierno. Y por más que por ahí Massa no lo ven con tan malos ojos, pero sí lo ven como el representante de la continuidad de este gobierno. Entonces, hubiera sucedido igual, pero cuando se sucede ese apoyo, les da más tranquilidad a muchos de esos votantes de decir, bueno, entonces va a haber algún nivel de acuerdo, entonces Cambiemos va a ser copartícipe en alguna medida de la gestión, les da más tranquilidad para votar con más confianza. La cuestión ahí es decir, desde esa óptica no tengo ninguna duda que es favorable, por más que Macri en el conjunto de la población siga teniendo más imagen negativa que positiva. Acá no estamos hablando de qué piensa el conjunto de la población, sino que estamos hablando de qué piensa el 25% que votó a Bullrich en la primera vuelta. Y ahí Macri está visto con buena imagen y que le genera más ganas de votar a Milei el apoyo público que dieron ellos dos. Por lo tanto, y yendo a tu pregunta original, ahora habrá que ver en qué medida Massa consigue desarmar ese concepto, ¿no? De que monopolice el 100% del cambio Milei, de que Milei no represente el cambio que la gente está buscando, sino lo que pueda representar Milei. Y habrá que ver en ese sentido el nivel de éxito que tenga, aparte de intentar imponer algunos otros ejes como el de, no sé, como los que han manifestado en varias ocasiones, del tema de que él busca la unidad y para gobernar sin conflictos, entonces dejando conocer como que el espacio de Milei, al no tener tantos dirigentes, va a tener más dificultades para gobernar. Entonces habrá que ver los ejes que instala Massa y si consigue instalarlo para que la gente replantee esa vocación de cambio que sigue siendo mayoritaria, que predominó en todos los procesos electorales, que es lo que le permitió a Bullrich ganarle a Larreta en la primaria, que es lo que le permitió a Milei ganar la primaria, es lo que representa el voto inclusive de la primera vuelta, donde Massa gana por 7 puntos. Sin embargo, la sumatoria de los candidatos opositores que están con la vocación de cambio por parte de los electores es mayoritario. Es decir, que vos considerás que, aunque pueda ser visto que Macri le intervino la campaña a Milei, que pueda ser visto que Macri hoy es el jefe de Milei, que le va a poner el equipo económico, vos decís le consolida el voto pro cambio, digamos, la idea de cambio versus continuidad, que es el único eje que hizo Macri. Dijo, yo no sé qué es Milei, pero es necesario el cambio en relación a la continuidad del kirchnerismo, que es Massa. ¿Vos crees que eso que algunos que no estábamos en el tema político, de estrategia electoral, decíamos, che, pero se deshilachó totalmente la campaña de Milei después de las PASO, porque él quedó un poco paliciado, ¿no? Salió 10 cambios abajo. Por otro lado, aparecen peleándose en Juntos por el Cambio si lo van a votar a Milei o si lo van a votar en contra. Y por otro lado sale Macri diciendo, bueno, Milei es el cambio, pero bueno, aunque yo no lo conozco mucho, me reuní 2 veces. Pese a todo eso medio desordenado, vos decís que reafirma una palabra clave que es cambio, y eso es lo único que tiene que reafirmar la campaña de Milei. Sí, porque aparte está aplicado sobre el 25% que votó a Bullrich, es decir, un elector que tiene a Macri como referente. Si vos me dijeras ese mismo apoyo y el tercer espacio político fuera un espacio político progresista, yo te diría, no cambia nada lo que haga Macri. Ahora, en este caso, como el tercer espacio, ten en cuenta que Maxi, que del 33% que no votó ni a Massa ni a Milei, 25 es Bullrich, es decir, que es sumamente relevante lo que pase con ese votante. Y si en ese votante 2 de sus principales líderes, Bullrich y Macri, lo apoyan a Milei, eso va a ser favorable claramente para Milei. Y entonces, ¿qué es lo que debe hacer Massa? De lo que vos estás planteando, si efectivamente, lo pongo en otros términos, lo que dice Aurelio es cierto, digamos, de que
efectivamente está ocurriendo en la realidad de que inmediatamente hubo un trasvasamiento de los votos de Bullrich a Milei, de alguna manera. Entonces la idea del voto en blanco hoy puede terminar beneficiando a Milei, digamos. Sí, así es. El voto en blanco, yo ahí he visto varias confusiones en la lectura que se hace en algunos medios, que decían favorece al peronismo. Favorece al que está primero. Es decir, si fuera primero el peronismo, favorecería al peronismo. Si está primero Milei, favorece a Milei. Pero después, el objetivo que va a tener cada uno de los candidatos es en todo caso de que aquel que no votó a ninguno de los dos, pero que tiene más propensión a votar al otro, que ese vaya al voto en blanco. Es decir, ¿qué me imagino que va a buscar la estrategia de Sergio Massa? Que ese núcleo duro del votante de Cambiemos, de ese 25% que está, y más con el apoyo de Macri y Bullrich, determinado a votar por el cambio y por lo tanto mayor predisposición a Milei, entre en dudas por algún motivo, por las características personales de Milei, por distintas cuestiones, entre en duda y en vez de que no va a votar nunca Massa, ese votante, en vez de votarlo a Milei, vote en blanco. Entonces ahí esa búsqueda del voto en blanco seguramente vamos a ver como parte de la campaña de Sergio Massa. Y lo mismo puede suceder con los de Milei, que de repente el voto más moderado, que a lo mejor es más progresista, más, digamos, los radicales, que por ahí ven con mejores ojos a Massa que a Milei, bueno, que no se terminen de verlo con buenos ojos y vayan a votar en blanco. Es decir, que no creo que acá esa cuestión tenga un claro beneficiario, sino que va a ver bien cómo se trabajan los segmentos del voto en blanco, que tampoco estoy viendo que haya un gran voto en blanco, Maxi. No es que estamos viendo en las investigaciones que hay un 20% de voto en blanco, no es que del 33% que no votó a ninguno de los dos, la mitad... Es decir, del 25% o 24% de Bullrich, vos estás viendo que es un voto que se define, no que mayoritariamente va a estar en blanco. Se define. Pese a que hay radicales que dicen no voten a Milei, hay alguno que ha dicho, bueno, hay que votar a Massa para frenar a Milei, y sale Macri a decir, no, hay que votar a Milei. Vos decís que va a haber ahí una definición. Y sí, la clave es si sobre ese universo de 24 puntos, Milei saca más de 11, 12 puntos de diferencia a Massa. No, con que le saque 7 ya empata la primera vuelta. Sí. Si le saca 7. A partir de 7, con 8, 9, 10 ya le empieza a ganar. Sí. Menos de 7 gana Massa. Presumiendo que todo el resto es equilibrado, ¿no? Que más o menos va a ser equilibrado. Sí. Ahora, sí, es así. Están definiéndose porque por más que a muchos electores no les gusta ninguno de los dos, pero sí hay uno que les disgusta más que el otro. Y me lo reconocen en la encuesta. Es decir, un 40% de los que están votando a Milei me dicen que lo votan principalmente para evitar que gane Massa. No porque les gusta Milei, sino porque para evitar. Entonces, por eso es que veo bastante nivel de definición, que no es por el encanto, sino por el mal menor. Ambos están recaudando votos. De la misma manera que algunos de los que votan a Massa no es tanto por Massa, sino porque no quieren que gane Milei. Entonces, es decir, que Massa como estrategia debiera profundizar, bueno, un poco lo que ha hecho, salir de... Todo lo que hizo hasta la elección general fue fortalecer la base del peronismo, ¿no? Es decir, recuperar votos que se le habían ido del peronismo, y eso fue el 37%. De ahora en más, ¿qué es lo que debe hacer? Una campaña, digamos, lo que se ha planteado, digamos, de que Milei es un límite para la democracia, un poco... Eso es lo único que hace ruido en Juntos por el Cambio, digamos, diciendo que Milei es un salto al vacío, que es un límite a la democracia y demás. Porque si no, por lo que vos estás diciendo, el voto del 24 de Bullrich está bastante definido, es un voto opositor. Exacto, él tiene que mostrar que la Argentina puede estar peor. Entonces, y que el cambio de Milei puede llevar a esa Argentina peor. Me imagino yo que hacia ahí pueden orientar los cañones. ¿Por qué? Porque si la gente no se convence de que la Argentina puede estar peor y considerara de que la Argentina está, que peor ya no puede estar, entonces ya no hay salto al vacío, Maxi, y no hay miedo al cambio. Ya lo haces tranquilo, porque no estás en el segundo piso o en el tercer piso y podés caer. No, estás en el último subsuelo
porque considerás que la Argentina ya no puede estar peor y todo eso es favorable para Milei porque no hay miedo al cambio, es voto lineal. Ahora, si de repente vos mostrás, como mostró por ejemplo Massa en la primera vuelta, ojo que estamos mal, pero vas a estar peor si el boleto pasa de X a Y, si te sacan el subsidio de la luz, si te sacan tal subsidio, si te toman esta decisión, si ajustan tal cosa, si ajustan tal otra, y consigue mostrar que al conjunto de la sociedad de que Milei puede representar cambios que generen ajustes en el bolsillo, bueno, entonces seguramente muchos argentinos que no les sobra nada en el bolsillo, sino que están con serios problemas en el bolsillo y hace mucho tiempo, pueden replantear su voto. De hecho, es parte del motivo por el cual hubo 8 puntos más de participación en la primera vuelta, que eran votantes que habían votado a Alberto Fernández en el 2019 porque venían enojados con el bolsillo con Macri. Con Alberto Fernández le fue muy mal, estaban enojados con el conjunto de la dirigencia, en el 2021 no fueron a votar, en la primaria no habían ido a votar, pero después vieron el discurso del oficialismo de Sergio Massa que decía, ojo que podés estar peor, lo vieron porque lo transitaban, porque todos los días se toman el subte, todos los días todos los meses pagan las boletas de servicios públicos y todo lo demás, cuando vieron que podían estar peor con algunas medidas, es que decidieron ir a votar por Sergio Massa, no tanto porque les convencía Sergio Massa, sino para evitar que ganara Milei. Federico, te agradezco. La verdad es interesante lo que estás planteando, insisto, y tiene valor, aparte un poco lo estás diciendo, rompiste un poco el molde esta semana de la mayoría de los encuestadores, entre otras cosas porque todos saben, aparte que tu consultora desde siempre también encuesta no solamente para, que encuesta para el peronismo, digamos, que ha encuestado para los gobernadores, también para el PRO, para Juntos por el Cambio, que has tenido también un vínculo de anticiparle los datos a Milei, y bueno, y esto de alguna manera un poco sacude, me imagino, al oficialismo esta semana, ¿no? Respecto a cuál es la estrategia, que no es que viendo cómo se equivoca Milei, algunos decían, bueno, ya está, Massa tiene la elección ganada, ¿no? Es una elección, como decís, abierta, pero vos estás viendo números donde Macri ha jugado, visto desde la perspectiva de Macri, que quiere, no sé si cogobernar, pero quiere que el peronismo no gane, ha jugado correctamente su ficha. Sí, sí, es un escenario justamente, no dejo de sorprenderme en la repercusión de la difusión de esta encuesta, que muchos dirigentes, muchos vinculados al peronismo, con mucha trayectoria, se sorprendieran del dato y me dijeran, pero ¿cómo puede ser que se habían confundido con el resultado de la primera vuelta? Porque te puedes confundir, pero la verdad que era lógico que los 37 puntos le permitió a Sergio Massa ser la primer minoría, lo cual no significaba que había más vocación de continuidad que de cambio. Y en el balotaje... Porque del otro lado, pero es lo que vengo diciendo yo todo el tiempo, digamos, del otro lado tenés 54% de voto opositor. Si esta elección no está definida para un candidato de la oposición, es porque Milei es un candidato muy extraño, muy inusual, muy estrambótico, diría alguno, ¿no? Un candidato fuera del molde, que solo la idea de que pueda generar más miedo que la voluntad de cambio que tiene mayoritariamente el voto opositor es lo que le da la chance al oficialismo. Absolutamente, absolutamente. Y aparte siempre está el tema de que hay una vocación de cambio mayoritaria que después no la ves cuando medís cada una de las cuestiones, ¿no? Porque vos decís, la mayor parte de la gente quiere cambio, sí, cambio. Ahora vos decís, planes sociales, está bastante equilibrada la posición. Ni hablar, las propuestas de Milei, todas tienen acuerdo minoritario, es decir, ninguna llega ni al 40% de nivel de acuerdo, y la que más llega es la de la dolarización, pero que ninguna llega al 50% que él necesita para ganar un balotaje. Es decir, que no es las propuestas de Milei ni sus características personales lo que le están llevando a tener este posicionamiento, sino que es una vocación de cambio que la gente considera que tiene que tener, sobre todo la situación económica, que el principal responsable responsabilizan a este gobierno y entonces buscan un dirigente de la oposición para que lidere ese voto, ¿no?
Está clarísimo. No, y después el tema es de que yo lo vengo diciendo, cómo gobierna el que gana, porque si gana Milei, va a ganar con la base del 30%. El resto es voto por miedo a la continuidad del kirchnerismo. Y si gana Massa es una base del 37%. Por eso lo que vengo planteando para los que creen el tema de la dolarización y demás, eso ya está, eso quedó afuera. Ahora, si gana Milei, tiene que hacer un plan de estabilización, pero quedó afuera, no solamente porque todos juntos por el cambio está en contra, los 10 gobernadores, hablamos ayer con Cornejo, hablamos con Rogelio Frigerio, todos dicen dolarización no, es un salto al vacío en este momento y demás. Sino porque tu base electoral es 30%, la propia, la que sí quiere dolarización, quiere todo. Y todo el resto, en todo caso, si vos ganaste, va a votar para frenar al otro. Entonces, ojo que el próximo gobierno tiene por delante tareas muy importantes, estabilizar la economía. Esto no es llega Kirchner y ya le había hecho el trabajo sucio Duhalde con Rey Melenikov, sino que el primer ministro de Economía del próximo gobierno va a ser Rey Melenikov. En el sentido, va a ser el Rey Melenikov, no digo que va a ser Rey Melenikov. ¿No? Entonces, ojo que es complicado desde el punto de vista político. Gracias, Federico Aurelio. A vos, Maxi. Y por sumarte, sé que fue una semana complicada y pudiste hablar acá en el stream de Ahora Play. Gracias, Federico. Bueno, gracias, Maxi. Un abrazo.